Hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar solo unos pequeños minutos hasta que nuestra primer panelista se va conectando, pero vamos a presentar un poquito este webinar. Queremos agradecer a todos por haberse conectado el día de hoy. Como ustedes saben, es parte de los ciclos de webinars o de las capacitaciones que estamos desarrollando rumbo al Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030, construyendo un presente distinto. Y queremos agradecer también a todas las organizaciones que hacen este espacio, que hacen que este espacio sea posible. Queremos agradecer a CEPAL por el apoyo que nos está brindando en este proceso. CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y también a las organizaciones juveniles que están promoviendo este espacio: The Millennials Movement, Red LATAM, Reacción Climática, Hemisferio Sustentable, Defensores del Planeta, Juventudes Unidas en Acción, Caricuao Propone. Mi nombre es Rosario Díaz Garavito. Yo soy miembro de The Millennials Movement y va a ser un gusto estar con ustedes en este espacio. Asimismo, queremos darle un especial agradecimiento al Young American Business Trust, que es la organización que nos viene apoyando como aliado de conocimiento, quien nos facilita esta plataforma para que nosotros podamos realizar este ciclo de capacitaciones rumbo al Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030. Ya tenemos aquí a nuestros diferentes panelistas el día de hoy. Como ustedes saben, hoy en este fin de ciclo de capacitaciones vamos a conocer acerca del ODS 10, que trabaja la temática de reducción de desigualdades. Es importante mencionar que estas capacitaciones están en el marco de los ODS priorizados para el monitoreo de este año a nivel global por Naciones Unidas. En este proceso hemos hablado, hemos conocido más acerca del ODS 4, acerca del ODS 8, acerca del ODS 13, del ODS 16, del ODS 17, y hoy día culminamos con el ODS 10. Esperamos que estas capacitaciones les hayan servido mucho a ustedes para tener el background necesario para poder desarrollar las mesas juveniles 2030, que recuerden, solo van a poder realizarlas hasta el 22 de marzo de este año. Es importante mencionar que si quieren compartir la información en sus redes sociales, nos sigan usando el hashtag JuventudesALC2030, o si es en inglés, hashtag Youth2030LAC. También es importante mencionar que hemos creado una página en Facebook, así que nos pueden encontrar como Foro Juventudes ALC 2030, y donde en ese espacio nosotros vamos a publicar todas las noticias y las actualizaciones de lo que se viene trabajando, y también vamos a subir las fotos de todos los jóvenes que vayan realizando sus mesas juveniles en sus comunidades. Bueno, para empezar, el día de hoy vamos a presentar a Tobián Ledesma Rivera. Tobián Ledesma Rivera es de México. Ella es directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México. Vamos a conocer un poco más de Tobián. Tobián es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, máster en Geopolítica y Seguridad Global por la Universidad de Roma, La Sapienza. En el 2015 realizó una estancia en la Universidad de Pekín y la Universidad de Finanzas y Economías de Shanghái. Ha desarrollado actividades como investigadora, observadora electoral, tallerista, conferencista y consultora. Desde el 2005 ha formado parte de diferentes organizaciones de sociedad civil sobre derechos humanos en México, América Latina, Asia e Italia. Fue diputada constituyente de la Ciudad de México, donde trabajó en los temas de reconocimiento de juventudes y personas afromexicanas, así como la participación ciudadana y parlamento abierto. En noviembre del 2017 fue reconocida con el Premio Nacional de la Juventud en la distinción Aportación a la Cultura Política y la Democracia. Es un placer tenerte hoy con nosotros, Tobián. Y si tienes tu presentación, si tú la quieres presentar, no hay ningún problema. Te vamos a poner
el cosito para que puedas compartir tu pantalla, o si deseas que te ayudemos con eso, avísanos y no hay ningún problema. Tu micrófono ya se encuentra disponible, entonces ya puedes compartir con nosotros. Me indica el sistema que debes desactivar el micrófono desde tu computadora para poder escucharte. ¿Ahí ya me escuchan? Te escuchamos perfecto. ¿Deseas compartir tu presentación, Tobian, o deseas que nosotros te ayudemos pasando las diapositivas? ¿Tú me ayudas pasando las diapositivas, por fin? Sí, muchas gracias. Solo dame un momento para poderlas compartir. Mientras Rosario está viendo lo de la presentación, pues quisiera agradecer la invitación para hablar con ustedes sobre este tema tan importante, no dejando obviamente de agradecer que estén por acá y que sigan preocupadas y preocupados por conocer la agenda de los ODS y las implicaciones que puede tener en nuestra vida diaria, en las actividades que realizamos, y como juventudes, pues en donde están pues los puntos más importantes en la agenda, ¿no? Entonces, muchas gracias, Rosario, por la invitación. Debian, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Es increíble lo que hace la tecnología. Tú estás en México, Nicolás, que es nuestro siguiente panelista, está en Chile, yo estoy en Perú y estamos todos conectados. Hay jóvenes de diferentes partes de la región, entonces es súper chévere ver cómo es que utilizamos las tecnologías para estos fines. Listo, yo ya tengo tu presentación lista. Lo único que necesitamos es que me indiques cuándo debo pasar a la siguiente para poder estar atenta. Sí, ¿ahí ven tu pantalla? No. Sí, ya están viendo mi pantalla. Ah, perfecto. ¿Tú ves mi presentación? No, yo no la veo, pero... A ver, ya. chicos. Sí, listo. Sí. Perfecto, vamos a primero a contextualizar un poco de lo que quiero yo platicarles. Es el tema de, más allá de solo hablar del objetivo 10, que es la reducción de las desigualdades, desde una perspectiva de juventudes, cómo podemos analizar, interiorizar y conocer más de esta agenda, ¿no? Entonces, por eso puse la perspectiva de las juventudes en la lucha contra las desigualdades en América Latina y el Caribe. Vamos a la siguiente, porfa. Bueno, el objetivo 10 existe porque la realidad es que en el mundo enfrentamos grandes brechas de desigualdad. Antes de hablar en específico de América Latina y el Caribe, quisiera ponerle 3 datos de Oxfam Internacional, que en cada una de las presentaciones les puse los links de lo que pueden consultar, de dónde tomen la información. En el caso de Oxfam Internacional, no sé si conozcan esta organización, es una organización internacional enfocada en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Cada año saca cifras importantes sobre este tema. Y algunos de los datos, por ejemplo, es que el 1% de la población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada en el año pasado, en 2017, perdón, estos son datos del 2018. Entonces, mientras que la mitad más pobre no se benefició por todo este tema de esta riqueza. Es un dato fuertísimo. De hecho, el informe se llama Trabajando por el 1%, es decir, toda la construcción de desigualdad que hay en el mundo y cómo esta riqueza se está cada vez enfocando en un grupo en específico. No, también aquí habla sobre el número de personas que
entre más riqueza hay, más se reduce el número de personas que lo tiene, lo cual hace que las brechas de desigualdad y los procesos sean más grandes. Y finalmente un dato de género, ¿no? Los hombres poseen 50% más de la riqueza mundial que las mujeres y controlan el 86% de las empresas. ¿Por qué hago énfasis en los temas de género? Porque desde una visión también de la economía, desde una perspectiva feminista y de género, todo lo que tiene que ver con la producción y el trabajo en el hogar no remunerado, también genera riqueza, genera trabajo, es empleo, pero no se está analizando y no se están viendo estos impactos. Entonces, más adelante, cuando lleguemos al tema de las jóvenes, vamos a ver estas implicaciones. La que sigue, por favor. Ahora sí, contextualizar América Latina y el Caribe en temas de desigualdad. Eh, América Latina, esta es una frase fundamental, no somos la región más pobre del mundo, pero sí somos la región más desigual. Son cosas, estos datos los he tomado también de CEPAL. Hay mucha información que ustedes pueden encontrar sobre la desigualdad de nuestra región. Y es brutal en el sentido de que, si bien ya vemos que en el mundo hay unas grandes brechas de desigualdad, cuando llegamos a nuestras regiones la cosa se pone más complicada, porque no solo estamos hablando, y esto es muy importante y se me olvidó mencionar al principio, no hablar de desigualdad, sino de desigualdades, ¿no? Desigualdad de género, desigualdad económica, patrimonial, acceso a la educación, todas estas brechas de desigualdad en nuestra región además se van sumando y hacen que las luchas también por los derechos humanos, la consolidación de la democracia todavía sea más difícil. Pongámonos a reflexionar, personas, ¿no?, que todos los días tienen que trabajar grandes cantidades de tiempo para tener lo mínimo para sobrevivir. Obviamente su energía, su cuerpo, la situación de su familia no le permite tampoco estar enrolado en actividades políticas o de construcción democrática. Por eso también hay que hablar de las tres autonomías: la autonomía sobre el cuerpo, la autonomía económica y la autonomía política. Una persona que no tiene resueltas estas tres autonomías, de manera muy complicada va a poder tener una posibilidad de hacerse propia de la agenda de los derechos humanos, luchar, trabajar y ver más allá de las preocupaciones que obviamente son fundamentales, como encontrar el sustento para su familia. Entonces, esta frase de Alicia Bárcena, ¿no?, la titular de CEPAL, la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades en América Latina y el Caribe, que se manifiesta a través de múltiples circuitos viciosos. Avanzar hacia su reducción significa que su reducción significativa es uno de los objetivos de la Agenda 2030. Es fundamental esta descripción porque además la carga histórica de nuestra región, cómo se han construido las naciones en nuestros países, pues también pone sobre la mesa otras desigualdades que no existen en el mundo, que tiene que ver también con procesos de origen étnico que se multiplican, ¿no?, que se mezclan con el origen y la desigualdad económica, y los procesos de discriminación racial o procesos de discriminación cultural que se entrelazan, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos este gran reto. La que sigue. Bueno, ya estamos, ¿no? Vimos cómo está el tema de las desigualdades en el mundo, hablando en general de América Latina y el Caribe, pero ¿qué pasa la desigualdad y las juventudes en nuestros países? Esto es un análisis general, ¿no?
siempre es muy importante que cada país pues tiene sus propias características, sus propios espacios, la misma pluralidad de las juventudes hace que sea complejo hablar de las juventudes de América Latina y el Caribe, pero estos son como estándares e indicadores generales y ustedes pueden ir utilizando esta metodología para analizar también su propia realidad local, porque obviamente la diferencia entre un joven, por ejemplo, en el caso de México, un joven de la Ciudad de México que vive en una zona urbana a un joven de la Ciudad de México que viene de migrar en espacios rurales, pues se enfrentan a condiciones completamente distintas. Bueno, en general, para hablar de desigualdad y juventud, es importante siempre resaltar que las juventudes han sido un grupo poblacional históricamente excluido. Más allá de centrarnos a la discusión conceptual de qué es ser joven, los procesos que se han pasado por la academia para decir si es una persona joven, si es cultural, si es económico, si es histórico, en fin, en nuestra región las juventudes ha sido todo un proceso de construcción muy lento. Antes se pasaba de ser joven, de ser niño a ser adulto, los procesos de juventud eran muy cortos, ¿no? Que tenía que ver con procesos sociales, pero en realidad las personas jóvenes siempre se han enfrentado a esta discriminación etaria, ¿no? Desde exclusión de los espacios, desde desconocer la importancia de su aportación a la sociedad. Entonces, en nuestras regiones esto sigue pasando constantemente. Se suma pues a toda esta condición de desigualdad que estábamos hablando antes, ¿no? Aquí se suma lo que les decía, las brechas de desigualdad se vuelven como una capa. Entonces, siempre esta reflexión seguramente la han escuchado en muchos espacios, pero es importante volver a ponerla sobre la mesa. Eh, las condiciones y brechas de desigualdad que enfrenta una mujer joven indígena o una mujer joven afro son muy distintas a las brechas de desigualdad que enfrenta un joven de un nivel económico medio o alto en una zona urbana, ¿no? Esto es súper importante porque solo a partir de haciendo estas disecciones sociales y seccionales de los grupos de las juventudes, se van a poder construir políticas públicas para la reducción de la desigualdad. Si no hay acción afirmativa en la política pública también, va a ser muy difícil llegar a estos espacios, ¿no? Donde las y los jóvenes pues están excluidos y que están haciendo sus propias actividades y su propia vida, pero no hay interlocución con las instituciones o el Estado. Bueno, esto es muy importante, esto es un dato de UNFPA, que América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones con el embarazo adolescente más alto en el mundo. Somos de hecho la segunda región después de la África subsahariana. Entonces estamos hablando que hay 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas entre 15, bueno, jóvenes, niñas y jóvenes, yo hablaría de jóvenes, entre 15 y 19 años de edad. La pregunta es, ¿qué está sucediendo con estas mujeres jóvenes? La realidad es que la mayoría de las personas que no estudian ni trabajan en América Latina son mujeres jóvenes, que están en la economía del hogar, ¿no? En la economía del cuidado, en sus hogares que no están en el mundo de la economía tradicional como se analiza, pero sí están en esos espacios, pero nadie se está acercando a ellas, nadie están careciendo de acceso a la salud, acceso a la educación, participación democrática. Sobre estos temas tengo dos reflexiones. Una, en México se está trabajando sobre un programa de la Secretaría de Trabajo que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Y hasta el momento, el 60% de las personas inscritas son mujeres jóvenes. Este programa consiste en involucrarlos en procesos de capacitación laboral
y la mayoría están siendo mujeres. Esto no es una sorpresa al ver los datos de que la mayoría de las mujeres jóvenes son las que no estudian ni trabajan porque se refleja en los procesos de embarazo adolescente. Entonces, si ven, todo está unido. Lo importante también es superar estas políticas públicas de solo transmisión económica y generar procesos largos, ¿no? No solo de capacitación, sino también de, de vinculación con la sociedad de una manera más proactiva, ¿no? No solo siendo el joven el aprendiz, sino también el joven en estos espacios donde también puede aportar su experiencia. Finalmente, el desempleo, todos seguramente, y si no les conocen, les recomiendo leer Las paradojas de qué es ser joven en América Latina y uno que tiene que ver con los procesos de desempleo. También somos una generación con mayor preparación, mayor capacitación, pero menos oportunidades de empleo. Entonces, la economía informal se ha vuelto el espacio, ¿no? de donde las y los jóvenes estamos trabajando. Bueno, yo ya no soy joven, tengo el rango de edad de 12 a 29 años en México, pero toda mi generación nos hemos enfrentado a que la mayoría hemos estado trabajando en procesos informales sin poder comprobar si tener ingreso fijo, seguro de seguridad social, y este patrón pues se sigue repitiendo con las nuevas generaciones. Aquellos nacidos después del 2000 pues enfrentan todavía condiciones más duras de desigualdad que las generaciones que nacimos entre finales de los 80s, principio y finales de los 90s. La que sigue, por favor. Y voy bien de tiempo, tú me dices, Rosario, ¿eh? Sí, no te preocupes, estás bien en tiempo. Perfecto. Ya nada más me quedan 2 diapositivas más. Esta es una reflexión que debemos tener todas y todos, no solo las y los jóvenes, ¿no? Porque es un tema, no sé cómo sucede en sus países, pero aquí siempre es como los temas de jóvenes solo lo discuten jóvenes y dejas de ser joven, entonces la agenda ya no pasa como a otro lado. Es importante que sí, los espacios de representación y discusión juvenil sean de las y los jóvenes, no debe haber apropiación de estos espacios, pero la discusión de la agenda sí debe ser una prioridad para los países. Por eso pongo que pensar en soluciones es responsabilidad de todas y todos. Siempre, siempre de la mano con las juventudes, ¿no? No podemos hablar de la agenda sin las personas jóvenes, pero tenemos que hablar de la agenda. Entonces, primero, algo que se discute y se pone siempre sobre la mesa es políticas públicas integrales para romper la reproducción intergeneracional de la pobreza. Esta frase también, bueno, esta última parte, romper de la reproducción intergeneracional de la pobreza, también es una reflexión de CEPAL, en el sentido que justo les mencionaba, ¿no? Tenemos que ver también el ciclo de vida de que viven las personas en una sociedad. Y no una persona joven, cuando pasa a ser adulta, va a enfrentar otros procesos, pero si no redujo si no se reducen las brechas de desigualdad cuando era una persona joven, como persona adulta, va a seguir enfrentándose a otros procesos, igual cuando llegue a la tercera edad. No estamos viendo estas políticas de manera integral. Una persona joven que fue pobre es muy probable que sea una persona adulta mayor pobre, porque no se generaron las condiciones ni para su independencia económica, para su retiro, para su vejez, y entonces estamos teniendo, en algunos años en América Latina tendremos que enfrentarnos a una gran cantidad de pobreza de las personas mayores porque no se está aprovechando el gran número de jóvenes que hay ahorita para generar riqueza y para generar mayor solidez hacia el futuro. También no tiene que ser solo uno o dos temas, generalmente se hacen políticas solo de empleo, educación o deporte en las juventudes, son los temas tradicionales. Pero debe ser de salud, de educación, trabajo,
ocio, entretenimiento, va a sonar como, parece menor, pero el hecho de generar espacio público donde las y los jóvenes también puedan desarrollarse de manera libre a partir de la cultura, el entretenimiento es fundamental para el desarrollo de una persona. Y el espacio público no está siendo un espacio amigable para las y los jóvenes en nuestros países, por temas de discriminación y temas de violencia e inseguridad. El otro, pues las legislaciones. Pongo local porque en el caso de México, pues somos un país federal y entonces cada entidad, cada región tiene sus congresos chiquitos y el congreso grande. Hay países de la región que no tienen esa construcción, pero por eso lo pongo entre paréntesis, legislaciones nacionales y locales. Y no solo hablar de leyes de la juventud, ¿no? Tenemos que hablar de la perspectiva de juventud en las distintas leyes, en las leyes de salud, en las leyes de trabajo, y a veces no tiene que incluso incluir la palabra joven como tal, pero sí en temas de edad o hablar de no discriminación por rangos etarios. Les pongo un ejemplo muy rápido. En la Ley de Salud de México hay dos términos, no sé si en sus países se utilice, pero sí hay un término menor de edad y persona que padece de sus facultades mentales. Es un término muy arcaico que se ha querido quitar, pero hay leyes en las que no se ha podido. Entonces, equipar a una persona que es menor de edad, a menos de 18 años, con alguien que no puede tomar decisiones, que padece de sus facultades mentales, eso es muy fuerte, ¿no? Porque está hablando de la visión del Estado sobre las y los jóvenes. En muchas otras leyes se haya quitado, pero en esta en específico no se ha logrado modificar y desde hace varios años, 3 o 4 que detectamos este término, hemos venido pidiendo que se cambie esta visión excluyente de las leyes sobre aquellas personas que son menores de 18 años. Otra muy importante que ha funcionado en otros movimientos y creo que es importante que no lo dejemos pasar, que es el litigio estratégico. No sé si lo han escuchado, pero litigio estratégico es eso, es sentarnos a ver procesos de exclusión, discriminación en las leyes, en las políticas públicas y hacérselo a saber al Estado a través de procesos de juicios y de derechos humanos. Un caso muy importante, que no fue en específico solo de juventudes, sino procesos raciales, fue en Colombia, a partir de procesos de exclusión en lugares, personas del movimiento afro presentaron demandas de discriminación a locales comerciales que no dejaban pasar a las personas afros a las instalaciones sin ninguna explicación hasta que se comprobó que era un tema racial y además sumado a un tema etario, ¿no? Racial. O sea, un hombre joven, era muy difícil que afro que entrara a estos espacios, se hizo un juicio que duró un par de años y se logró esta resolución y de indemnización de derechos humanos a la persona afectada. Entonces, estos litigios estratégicos son muy importantes y en materia de juventud lo podemos hacer en materia de participación, en materia de derechos humanos, de no discriminación. Por ejemplo, una persona joven menor de 18 años podría poner sobre la mesa de por qué no se le está permitiendo participar en ciertos espacios donde no necesita poder votar, ¿no? Consultas populares, referéndums, cosas así, y se podría iniciar un litigio estratégico y eso hace que el margen, ¿no?, de interpretación de los derechos puede ser más amplio. Entonces, es una estrategia muy importante que podemos poner sobre la mesa. Educación cívica y educación con perspectiva de derechos humanos. En nuestras regiones estamos viviendo mucha violencia a partir de procesos que cada uno en nuestros países conocemos. Y la cultura para la paz es fundamental, ¿no? Y esto, por ejemplo, que hace Rosario es una muy buena práctica de demostrar cómo la agenda de derechos humanos es una agenda que nos toca a todas y todos, la agenda internacional, educación para entender a estos ODS
y que esto tiene que ver todo con nosotros y es una educación con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y son procesos incluso de juventudes a juventudes, que no tiene que ser el otro que llegue a imponerle a las y los jóvenes cómo participar o cómo hablar sobre derechos humanos, pero sí es las y los jóvenes, ¿no? Desde sus propias herramientas, trabajar esta agenda que es tan importante. Y lo que les decía al principio, que parece muy lógico, ¿no? Parecería que no hay que estarlo diciendo, pero a veces se olvida, ¿no? Y a muchas de las personas que toman decisiones hay que estárselos recordando, es escuchar a las personas jóvenes. Escucharlas y dejar y que sean parte de la toma de decisiones es fundamental. Y hablo de alianzas generacionales, ¿no? Ser un aliado generacional de la agenda de juventudes es súper importante en el sentido que tú ya como una persona no joven no puedes estar en los espacios protagónicos de las y los jóvenes, pero puedes ser un aliado para esa agenda que se está construyendo, ¿no? Puedes ser un aliado o un aliado. Y si no lo ves así, ¿no? Se está promoviendo brechas de desigualdad para futuras generaciones. Las y los jóvenes también tienen que generar espacios para aquellos más jóvenes que ellas y ellos, y interlocución con las y los niños. Entonces, las alianzas generacionales son los que nos van a ayudar a construir estos puentes que les hablaba al principio para evitar que una persona joven en condiciones de pobreza se vuelve una persona adulta mayor en condiciones de pobreza. Lo único es políticas públicas integrales con alianzas generacionales. Son las estrategias que tenemos que tejer. La que sigue y es la última. Bueno, no debemos normalizar las desigualdades que enfrentamos en América Latina y el Caribe. En muchos países, muchas personas, si ustedes se acercan, normalizan la desigualdad, ¿no? Les parece común que una persona indígena sea pobre, que les parece normal que una persona afro sea excluida, sea pobre, que un joven sea discriminado por ser joven y entonces no pueda tener un empleo. Debemos ponernos también a trabajar en la no normalización de la discriminación, la desigualdad en nuestros países, ¿no? No es normal, no es un lugar común y no es casualidad que quienes tengan una condición económica mejor que otra, no es solo por esta visión de, pues el sol sale para todos y entonces, pues quien no lo aprovecha es su problema, ¿no? El sol sale, pero hay quienes tienen varias capas encima que no les permiten ver el sol, entonces por eso no debemos normalizar este tema. Es muy importante conocer y reconocer las experiencias que se están haciendo en nuestros países, en el trabajo comunitario, en los espacios urbanos, en los diferentes lugares, contra la lucha contra la desigualdad, perdón, y sistematizarlo. Es decir, que no se quede solo en la experiencia ahí aislada. Ayudar mucho que si un joven o una joven, ¿no? Ustedes mismos están trabajando un proyecto, hay que escribirlo, sistematizarlo, compartirlo, porque son experiencias que van a servir a futuras generaciones y a la lucha contra la desigualdad, y incluso a quienes están tomando decisiones y a veces no saben cómo acercarse, en su mayoría, a las juventudes. Lo que les decía también al principio, la diversidad de las juventudes en nuestra región es enorme. Si en nuestros países es enorme, imagínense a nivel regional. Entonces, debemos ser muy conscientes de eso. Eso no es un problema, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad, para trabajar en diferentes espacios, diferentes esquemas. La visión homogeneadora de la sociedad ve la diversidad como un problema, porque es más fácil trabajar con aquello que me parece igual.
tenemos que arrancar esta visión. La pluralidad, la diversidad es fundamental y solo así podremos luchar contra la desigualdad, porque no vamos a poder reducir estas brechas diseñando políticas públicas en el escritorio sin conocer la diversidad y las necesidades reales de las personas de acuerdo a su entorno también social, económico, geográfico y su condición etaria, étnica, ¿no? Entonces, esta diversidad no es un problema, es una oportunidad para generar diferentes ejes de trabajo y tenemos que reflexionar mucho sobre eso. Y finalmente, eh, el trabajo con mujeres jóvenes es clave. Las mujeres jóvenes de América y Latina y el Caribe se encuentran en un espacio de exclusión súper, es brutal, no solo en temas de participación, ¿no? Alguien más está decidiendo siempre por ellas, alguien más siempre está decidiendo cuánto deben de ganar, alguien más siempre está decidiendo si tienen que tener o no hijos, alguien más siempre está decidiendo dónde deben estar, sin, que no deben estar en el espacio público. Las mujeres jóvenes tienen que estar presentes en las discusiones sobre lo que les afecta y les afectará en sus procesos de vida. Son las que están en la economía del cuidado, son las que están siendo excluidas en la toma de participación. Podemos revisar las estadísticas del voto joven y ver si cómo están participando las jóvenes, los jóvenes, en qué momento. En el caso mexicano es evidente, las jóvenes participan más en ciertos rangos de edad, pero cuando hablamos ya no solo de votos, sino participación en como en las mesas, ayudando en las mesas de votación, como candidatas, como voceras en espacios políticos, se va reduciendo cada vez más, ¿no? Entonces, es muy importante. Una sociedad que no incluye a sus mujeres jóvenes también está siendo una sociedad desigual. Bueno, por mi parte son todas las reflexiones que quisiera compartir. Espero les sean útiles para entender cómo esta agenda internacional de 2DS10 de la lucha contra las desigualdades nos afecta a nosotras y a nosotros todos los días, desde en lo que estamos y en lo que somos. Entonces, es una agenda para que la hagan suya y trabajamos de manera conjunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dorian, por esta gran presentación. Ha sido súper interesante ver estas estadísticas acerca de las juventudes, el tema del embarazo adolescente, al menos en nuestra región, tomarlo como un tema serio que tiene que ser atendido, ya que sabemos que muchas veces existe la feminización de la pobreza y el embarazo adolescente es un perpetuador de esta feminización de pobreza, porque son estas niñas o adolescentes jóvenes que al tener sus hijos tan jóvenes, luego no pueden de repente acceder a buenos empleos o empleos que les generen ingresos dignos, lo que significa que también hay un bajo nivel, por ejemplo, para que esos niños puedan acceder a las escuelas, para que puedan acceder a comida saludable, y eso, bueno, da vueltas y vueltas y nos vamos perpetuando así con estas problemáticas. Entonces, creo que trabajar en torno a las desigualdades es súper importante. Yo te agradezco muchísimo por esta presentación y por aceptar esta invitación de parte de este grupo de jóvenes que estamos promoviendo o estamos impulsando el Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030. Y finalmente, sí tomar algo de tu presentación cuando mencionabas que los jóvenes tenemos que estar presentes en estos espacios. Hay una frase que el año pasado yo escuché referida a otro grupo, pero creo que aplica mucho también a este grupo que es Juventudes, que es nada acerca de juventudes sin juventudes, ¿no? Estamos acostumbrados que haya muchos planes de desarrollo, que haya muchos planes para reducción de desigualdades, pero ¿en cuántos de ellos los jóvenes en realidad están involucrados?
¿no? En cuántos de ellos los jóvenes tenemos una voz de participación, en cuántos de ellos nosotros damos una mirada clara de los problemas que enfrentamos, ¿no? De los desafíos que tenemos que vivir todos los días, desde que estamos en la secundaria hasta que vamos a la universidad, o si es que no vamos a la universidad o al instituto técnico, o si simplemente nos dedicamos a un oficio sin tener estudios superiores. ¿No? Todos los desafíos de las mujeres jóvenes, de los jóvenes indígenas, la desigualdad que existe con estos grupos, con los grupos afrodescendientes, las desigualdades que existen en zonas geográficas, desde el sector rural con el sector urbano, ¿no? Porque sabemos que en el sector rural se concentra la pobreza. Sabemos que en el sector rural las desigualdades o las brechas son mucho, mucho más grandes o más profundas. Entonces, y cómo estas desigualdades lo que generan es la superpoblación de algunos entes urbanos, ¿no? Que al final generan crisis de recursos naturales, crisis de recursos energéticos en esos espacios, generan dinámicas de migración interna y que a la vez generan, si es que no estamos preparados, si es que no trabajamos en esto, conflicto social. Entonces, es muy, muy importante que nosotros empecemos a trabajar o empecemos a mirar a través de los lentes de que todas las personas debemos tener igualdad de oportunidades, ¿no? De que no tenemos que dejar a nadie atrás, de que si bien es cierto hay medidas que se ajustan muy bien a algunas zonas, esas medidas muchas veces no calzan a todas las comunidades o a todos los grupos etarios, etarios son grupos de edad que son beneficiarios, pero me pareció súper, súper buena tu presentación, Tobián. Muchísimas gracias. Aquí, chicos, está, miren, los contactos de Tobián y nosotros continuamos entonces con la sesión del día de hoy. Recuerden que estamos hoy día conociendo acerca del ODS 16. Si quieren ustedes hacer preguntas o si quieren tener una intervención, pueden escribir en la ventanita del chat. Nosotros vamos a revisar las preguntas, no se preocupen al final de la sesión. Y si quieren levantar la manito, hacen clic en la manito verde que está en el menú, ¿no? Entonces nosotros, cuando ustedes levanten la manito, les abrimos el micro para que ustedes puedan tener una participación en vivo. Ahora vamos a presentar a nuestro siguiente panelista. Vamos a invitar a Nicolás Ignacio Arriagada Méndez. Él es fundador de Hemisferio Sustentable. De hecho, también es importante mencionar que Hemisferio Sustentable es una de las organizaciones juveniles que viene impulsando este proceso. Nosotros vamos a conocer ahora un poco más acerca de Nicolás. Nicolás es de Chile, él viene de la región Araucanía de Hualmapu. Él es fundador del Hemisferio Sustentable, emprendimiento de innovación social que ayuda a producir alimentos saludables por medio de un modelo agrícola colaborativo y resiliente ante el cambio climático. Él preside la agrupación agroecológica de Pucón, red cooperativa de agroecólogas y agroecólogos rurales. Él pertenece a la red de voluntarios por la implementación de la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Juventudes en Chile. Nicolás ha trabajado en proyectos de desarrollo junto a comunidades indígenas mapuches, como gestor en la implementación de los ODS. Ha desarrollado una consultoría para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Diagnóstico Nacional de Jóvenes respecto a la Agenda 2030 y los ODS. Sus estudios son en el área de ingeniería, máster en cambio climático y desarrollo sostenible y diplomado en emprendimiento e innovación. El día de hoy, Nicolás nos va a llevar un poco más al territorio. Cómo nosotros podemos reducir estas desigualdades o reducir estas brechas a través de acciones concretas en el territorio, trabajando con grupos que muchas veces son dejados atrás. Nicolás, bienvenido, te damos el audio, ya estás aquí. Tú tienes tu presentación, ¿deseas que te apoye pasando o tú la puedes pasar? Hola Rosario, muchas gracias por tu presentación. Hola a todos y a todas, espero que estén todos muy bien. Muchas gracias Tobian por tu presentación. Rosario, pregunta, ¿se me escucha bien? ¿Se te escucha? Perfecto. Muy bien. Creo que puedo compartir mi presentación, ¿o tú la tienes? Si es que la tienes, compártela y yo te voy pidiendo que me ayude a avanzar.
Dale, si no, mira, ahora te estoy poniendo como presentador, solo debes aceptarlo desde tu computador y ahora ya vamos a poder ver tu pantalla. Ya, perfecto. Ujú. Entonces estoy mostrando mi pantalla. Estamos viendo tu pantalla. Y ahí sí se ve completa la presentación. Ah, Perfecto, sí, completo. perfecto. Ah, se movió nuevamente. Bueno, nuevamente saludar a todas y a todos. Mi nombre es Nicolás Arriagada. Soy de la región de la Araucanía de Chile, eh, del territorio ancestral mapuche. Importante mencionarlo, sobre todo en el ODS que estamos trabajando hoy día, reducción de las desigualdades, ¿no? Eh, el día de hoy principalmente quiero presentar el trabajo que hemos estado desarrollando en esta región, que cabe destacar que es considerada la región más pobre de nuestro país, de Chile, y cómo a través de la inclusión del sector rural hemos estado disminuyendo ciertas brechas y desigualdades. Poblaciones marginales. Eh, para contextualizar un poco, las comunidades rurales, comunidades indígenas y quienes pertenecen a estos grupos, niños, mujeres, jóvenes, ancianos, entre otros, se encuentran en mayor desigualdad a diferencia de quienes se encuentran, por ejemplo, en el sector rural, en el sector urbano, perdón. El sector urbano, si bien ha podido ir disminuyendo, sus desigualdades en el sector rural han ido aumentando. En el sector rural, hoy en día tenemos muy poca población viviendo en nuestro continente, en América Latina y el Caribe. Solo un 20% y el 80% se concentra en el sector urbano. Esto sin duda trae consecuencias cuando empezamos a hablar de las desigualdades, porque eh, muchas veces esto genera presión hacia los individuos, hacia las personas, hacia los jóvenes, ya sea por una fuerza laboral, por una participación social, política, educacional, etcétera, y nos vamos encontrando con un sector rural empobrecido que muchas veces tiene que sufrir la llegada de proyectos de inversión que muchas veces no comparte las necesidades y anhelos de las personas que se encuentran en estos lugares. Importante destacar que en América Latina y el Caribe tenemos más del 50% de la diversidad biológica del mundo y la estamos perdiendo por no estar aprovechando, utilizando de buena manera nuestros recursos y recursos naturales, ambientales, humanos, culturales, etcétera. Eh, la migración que se está generando, que muchas veces consideramos la migración solo entre los países, pero la migración que sucede dentro de los países es mucho más fuerte o de mayor medida. Eh, por ejemplo, aquí en Chile tenemos solo un 17% de la población en el sector rural. Eh, esta migración hacia los sectores urbanos, como mencionaba anteriormente, está trayendo esta pobreza y muchas veces el envejecimiento de este sector rural. Se están quedando los mayores cuidando estos espacios y que muchas veces después de su partida no existe una continuidad de los procesos culturales o de los alineamientos que venían como tradiciones familiares. Esto está impactando en la cultura y en el abandono desde el sector rural y dejándolo a disposición de distintos flujos económicos que muchas veces quien paga son los recursos naturales
del sector rural. Como mencionaba, la falta de empleo, la falta del acceso a infraestructura y servicios, el agotamiento de los recursos naturales y la educación son las principales causas por lo que se está generando esta migración o este abandono del sector rural. Importante mencionar que las comunidades campesinas e indígenas siempre son los mayores conocedores en lo que hoy conocemos nosotros como gestión ambiental. Ellos por naturaleza, por cultura y por herencia han transmitido esta información y buenas prácticas relacionadas hacia el medio ambiente, que eso cuando lo vemos como una solución, siempre es importante ver sus habilidades como parte de las soluciones y no parte de los problemas, como muchas veces son considerados. Importante mencionar que cuando vemos conflictos o dentro de estos grupos humanos, muchas veces no se llega a la raíz del problema porque no se entiende cuáles son realmente las necesidades, los anhelos y los sueños de estas personas, que además conectan algo bien delicado que es la espiritualidad. La espiritualidad de estas personas, la espiritualidad de quienes vivimos de la tierra y de quienes nos sentimos parte de ella, que muchas veces está fuera de una religión, pero tiene una relación directa y cercana. Por lo tanto, hay anhelos, hay sueños, cuales deben ser defendidos. Eh, la inclusión rural desde un aspecto social, económico, espiritual y político en un medio ambiente libre de contaminación. Muchas veces se habla de inclusión rural, pero se entúan las aguas de un río, por ejemplo. O se habla de inclusión rural, pero tengo que dividir las tierras con megacarreteras para extracciones mineras al fondo de las montañas. Entonces, cuando estamos hablando de una inclusión social hacia el sector rural y real, eh, nuevamente tiene que estar su espiritualidad y su forma de hacer política o de ver las cosas bajo sus propias estructuras. Personalmente, aquí en esta región, con las comunidades indígenas, es súper importante hacer valer sus líderes, y no solo uno, sino que sus propias estructuras de funcionamiento. De esa forma, poder generar la inclusión de toda la comunidad. Siempre existen respetos desde los mayores a los jóvenes y ahí existe esa conexión intercultural también que nos hablaba anteriormente Tobian, y que es una gran oportunidad, o sea, nosotros los jóvenes para poder avanzar en esta inclusión y en el desarrollo, necesitamos escuchar a los mayores del sector rural que mayoritariamente tal vez no tienen estudios técnicos, pero esa área la podemos facilitar nosotros, pero nosotros muchas veces no traemos la experiencia de lo que sucede en los sectores rurales, la variabilidad climática, los microclimas que se generan o incluso los respetos entre las personas. Es importante poder avanzar con, con esa inclusión, poder avanzar de la mano con los mayores para construir en conjunto un camino de inclusión en la ruralidad. Nosotros, como mencionó Rosario, en Hemisferio Sustentable estamos trabajando la inclusión de familias agrícolas, de pequeñas familias agrícolas de distintos sectores rurales y aislados que se encuentran en extrema pobreza, que muchas veces una producción agrícola de ellos es de supervivencia. Me ha tocado escuchar esas narraciones de que aprendieron agricultura por necesidad, por una necesidad de alimentarse ellos y poder alimentar a su hijo, pero que cuando se toma esas pequeñas producciones de autonomía familiar,
y se les generan mejoras, muchas veces pueden también ser un pequeño ingreso familiar que aumenta, puede duplicar el sueldo base de estas familias. Y lo más importante, que es un trabajo que queda en su propio lugar, en su hábitat, genera un aporte o un valor importante para su grupo cercano, hacia el sector urbano, que muchas veces es una necesidad y de gran valor obtener un alimento saludable, libre de agroquímicos y que respete los patrones naturales en la producción y que estas personas se ven beneficiadas en su salud, ¿verdad? Y en muchas otras cosas. El camino hacia la soberanía tiene que incluir a las personas, no solo hacia una soberanía alimentaria, sino que a una soberanía social, espiritual, cultural y económica. La implementación, nosotros lo que estamos trabajando eh, es producir, es agrupar a las personas y facilitar estos procesos a través de los distintos mecanismos y de las distintas herramientas que están a nuestro alcance. Hemisferio Sustentable es un emprendimiento que nace de jóvenes, es liderado por jóvenes y trabajan jóvenes y nos colaboramos con los mayores. Como jóvenes somos entusiastas por el sector rural, la mayoría de nosotros nacimos y crecimos en el sector rural, entonces tenemos un amor, una pasión a lo que ahí sucede, a lo que ahí existe, lo que muchas veces es invisibilizado, y en pos de eso, de mantener esas culturas vivas, es que hemos buscado distintas metodologías y estrategias de cómo avanzar en estas producciones de alimentos que, si es que lo vemos desde otro punto de vista, no existen o son muy pequeños. Entonces, desde esa base, cómo poder contribuir y generar un impacto real hacia las personas. Nosotros lo hemos ido trabajando principalmente viendo al beneficiario. Nosotros en nuestro país, principalmente a una familia agrícola, le estamos conectando tres áreas, desde los privados, desde el gobierno y desde la sociedad civil. ¿De qué forma? Nosotros, el beneficiario puede puede obtener infraestructura directamente desde el gobierno. O sea, una persona que vive en el sector rural, por ejemplo, aquí en Chile, puede pertenecer a programas agrícolas como PDTI, que es Programa de Desarrollo Territorial Indígena, o INDAP, etcétera, y a través de esa conexión de este nicho de personas, puede conectar directamente con el gobierno infraestructuras para avanzar hacia la agricultura, infraestructura como invernaderos, infraestructura como herramientas manuales, infraestructura como algunos como sistemas de riego, etcétera. Pero el gobierno canalizar directamente a las personas con el gobierno para obtener estos beneficios. Por otro lado, y paralelo, desde unificar a los distintos agricultores a través de mecanismos de sociedad civil, cooperativa y agrupaciones. ¿Qué nos facilita esto? Que las personas se conozcan. Muchas veces en el sector rural, agricultoras y agricultores de la misma comunidad no se conocen, no saben cuáles son las prácticas, o en otras están mucho más cohesionados, intercambian semillas, se conocen, se visitan, hacen trasquintu y trabajan, se apoyan en los distintos trabajos. Pero sin duda que conectar a estas personas a través de mecanismos de la sociedad civil nos ayuda a unificar su trabajo, a que se conozcan, a poder escuchar y generar incidencia en su opinión política de cómo ellos ven la agricultura, de cómo ellos creen que se debe implementar en base a sus conocimientos, y por otro lado, desde la línea de sociedad civil, también se pueden obtener recursos principalmente para los insumos de esta agricultura, insumos necesarios para poder fusionarlos junto con la infraestructura y poder generar mayores producciones. Estas mayores producciones ya empiezan a salir desde la necesidad básica del hogar
y se empiezan a transformar en una posibilidad de una fuerza laboral estable. Y lo conectamos también con el privado. ¿Por qué con los privados? Para generar la comercialización, para facilitar esa área de comercialización y de comercio justo. Entonces, con esta triangulación, lo que nosotros hemos estado haciendo es facilitar la unión de grupos, facilitar la unión de estas personas para que puedan implementar una agricultura alineada, todo en base a programaciones anuales, todos trabajar bajo las mismas metodologías, que ellos compartan su metodología, pero siempre se unifica en una, obteniendo y destacando no sé si los mejores conocimientos, pero sí los más pertinentes y eficientes en la producción que se vaya a generar. Es importante también que siempre trabajamos con un levantamiento antropológico de información, entonces sabemos las familias cuál es su situación real, cuál es la situación de ellos económica, social y medioambiental, y también cómo ellos desean transmitir la información para avanzar de forma coordinada. Esta triangulación, la verdad, que nos ha dado muy buenos resultados. Por otro lado, cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, sin duda que tenemos que conectar todas las áreas de sociedad civil, gobierno y privado, y lo destaco porque muchas veces cuando uno quiere avanzar, dice, no, pero el gobierno tal vez de mi país está en contra de esto, o no, yo voy a hacer esto para luchar contra los privados. Pero si es que lo analizamos y generamos una buena estrategia, muchas veces podemos generar una sinergia entre ellos y siempre pensando en el beneficiario o beneficiaria final, que es una familia de un grupo familiar grande y que se encuentra sin conectividad rural-urbano, se encuentra en una vivienda que muchas veces es considerada para la mitad de su familia, eh, y no tienen canales directos de educación, entonces se empiezan a generar oportunidades de las cuales son necesarias. Eh, que, quiero que a todos les quede muy bien esta triangulación clara, y a las preguntas, por favor, feliz de comentar cualquiera. Este trabajo nosotros lo consideramos igual que una semilla. Las semillas trae trabajo, trae genes, trae una madre, trae padres, trae naturaleza, y obviamente estos trabajos sociales se tienen que sembrar, pero después cuidar, porque por ejemplo, las redes humanas, si es que no se le aplican metodologías para mantenerlas de buena forma, se pueden quebrar. Entonces las semillas hay que, después de haberlas sembrado, hay que regarlas, hay que cuidarlas, hay que cuidar el cultivo para finalmente poder cosechar. Esa cosecha nosotros la relacionamos a cuando estas familias ya están formalizadas a través de toda esta triangulación, están entrando a los indicadores de fuerza laboral estable, tienen ingresos remunerados, tienen acceso a la salud, tienen acceso a la educación, y es igual súper importante que en la agricultura el 80% de la agricultura familiar la desarrollan las mujeres. Las mujeres por cultura, por tradición, siempre han llevado la agricultura domiciliaria como una disminución de costos para el hogar. Y lamentablemente, por un acto machista o de nuestra sociedad, es muy poco visibilizado, es muy poco valorizado. Y el impacto que esto tiene es muy grande. Es un impacto al desarrollo humano, y no solamente al desarrollo rural, sino que al desarrollo rural y urbano. La Agenda 2030 bien indica que el 20% de sus indicadores están relacionados al sector rural, y las metas sin duda dependen de que el sector rural pueda tener ciertas conexiones. Eh, por ejemplo, nuestras familias,
cuando logran tener estos alimentos, colores sabrosos, y además con sus conocimientos, o sea, nosotros bien técnicamente nos formamos, pero no por eso decimos que nuestro conocimiento es el real, sino que al contrario, decimos que es nuestra primera base, pero ellos tienen el conocimiento, por algo se ha heredado. Entonces, ese empoderamiento que se genera al validar sus conocimientos, que realmente son buenos, poder producir, obtener alimentos, poder comercializarlos, poder obtener recursos para hacer crecer sus formas de su pequeña microeconomía, eh, empodera y yo creo que eso es lo más lindo, empodera en su comunidad, empodera eh, a su familia y también un trabajo que hemos relacionado a esto de la agricultura es conectar a los establecimientos educacionales. ¿Por qué a los establecimientos educacionales? Porque el sector rural se nos está quedando abandonado. Entonces, los colegios rurales, nosotros estamos trabajando con lo que son las huertas escolares. Entonces, de esa forma, poder impactar con toda la familia. ¿Por qué con toda la familia? Porque en casa trabajamos con las mujeres dueñas del hogar y por otro lado, en el colegio estamos trabajando con sus hijas e hijos. Entonces, muchas veces cuando visitamos, por ejemplo, un fin de semana, ya no solo trabajamos con ellas, sino que trabajamos con ellas y con sus hijos. Y de esa forma estamos facilitando o queremos potenciar que esas conexiones intergeneracionales y la transmisión de conocimiento a través de las prácticas interculturales sean la forma de levantar al sector rural, más que, como decía Tobian, de generar políticas públicas en una oficina, en el sector urbano, y sin conocer la realidad que existe en estos espacios que muchas veces es impactante. De esta forma, esta microeconomía colaborativa y comercio justo se relaciona con esos accesos financieros y una conexión también de transporte rural urbano, y eso lo conseguimos con la triangulación de privados. Es finalmente una gran oportunidad que nosotros debemos aprovechar. En nosotros, en los jóvenes, está el futuro del planeta, de la especie y de las especies que habitan, pero también tenemos habilidades que hemos crecido con distintos paradigmas, sobre todo el tecnológico, cómo podemos llevar las tecnologías apropiadas al sector rural y no llevar cualquier tecnología que muchas veces va a generar quiebres o no va a estar en base a las necesidades de estas personas. Sin duda que es una alternativa para generar un crecimiento laboral y económico estable, decente, y también con todo este contexto del cambio climático, que es un factor que ahora base, que nos lleva en el desarrollo del día a día, la hermosura que tiene la agricultura, las plantas por naturaleza, de liberar oxígeno y de capturar gases de efecto invernadero, eh, está dentro de los indicadores que menciona el IPCC como capturadores de gases. Es contribuir a través del cambio de uso de suelo, es contribuir a la salud del suelo y es una contribución a la cultura. La colaboratividad y la sinergia, sin duda que es el camino. Por eso mencionaba la importancia de la triangulación, por ejemplo, de las distintas entidades que se pueden generar y la sinergia dentro de estas comunidades, de estos grupos humanos, que entre ellos se conozcan, que entre ellos se empoderen y para que después entre distintos grupos ya vayan generando cosas más grandes. Pero todo esto siempre con un enfoque hacia el desarrollo sostenible, con un enfoque de cuidar y prolongar la vida y la especie. Bueno, como les mencionaba, trabajamos también mucho lo que es la educación con los colegios, entonces hacemos eventos, por ejemplo, de difusión de los objetivos de desarrollo sostenible
y juntamos en un mismo espacio a las agricultoras, a los colegios rurales, después invitamos a la agricultura a los colegios, hacemos actividades donde las agricultoras son los principales líderes, los principales expositores, y después pasan los niños, principales huerteros de los establecimientos educacionales. Entonces, de esa forma que se empoderen y valorizar el trabajo que están desarrollando, porque realmente es muy importante, y en términos ambientales también se genera un impacto positivo muy grande. Esta interconexión también nos ha traído experimentos, como por ejemplo conectar tecnologías, sensores, tecnologías de energías renovables no convencionales, pero en conjunto, ni con los mayores ni con los niños, sino que siempre en conjunto, para que siempre se sigan dando esos diálogos que nos enriquecen, y también que uno le enseña al otro y el otro le enseña. Es una retroalimentación muy linda, y que necesitamos también el día de hoy y en el mundo para avanzar a la paz, avanzar al entender al otro, ¿verdad? Y por qué lo hace, por qué lo quiere así, por qué ese es su sueño, y, y por qué quiere ese mundo. Esta imagen, ya para ir finalizando, al inicio de mi presentación mostré un poco tierra con pasto, eh, sin nada productivo. Esta imagen es el mismo espacio, pero después de la implementación de un área productiva en la casa de Lucía Ñanco, que pertenece a la comunidad indígena de Yafenco, junto a su familia, Lucas y Esmeralda. Esmeralda, ella está en kinder, trabajamos con ella también en la huerta escolar, al igual que con Lucas. Entonces, muy hermoso ver que cuando vamos a casa Lucía, ya no solo trabajamos con Lucía, sino que trabajamos con los tres, y Esmeralda ya dice que va a ser una huertera, y no me cabe la menor duda de que va a llevar sus conocimientos y toda la preparación de su vida también a evolucionar el sector rural. Una oportunidad de la microeconomía, pero cuando estamos hablando de extrema pobreza o de reducción de las desigualdades, del 40% más pobre, esto hemos podido comprobar que es una solución piloto que ya comienza a ser replicada, pero hermoso. Bueno, con eso quería contextualizar un poco lo que estamos desarrollando. La verdad que quería generar una línea base, me gustan bastante más las preguntas, así es que eso para todas y todos, espero que les haya gustado. Rosario, te doy la palabra, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nico, por estar con nosotros el día de hoy y por mostrarnos esta presentación. Ha sido genial conocer acerca de tu emprendimiento y ver qué es lo que ustedes vienen realizando. De hecho, y cómo a través de la agricultura inclusiva, ustedes y el uso de las diferentes tecnologías que ustedes nos presentan y estrategias de inclusión de jóvenes, adultos, la relación entre ellos, ustedes están rompiendo o están reduciendo esas brechas entre el sector o que afronta el sector rural. Cierto, comentábamos hace un momento que son los sectores rurales muchas veces los que están mucho más empobrecidos y son muchas veces las comunidades indígenas que los habitan, las comunidades que tienen que pasar por todos estos desafíos y conocer una experiencia como la tuya es bastante alentador, y conocer también que es una experiencia que la promueven los jóvenes es aún mucho más. Entonces ahí nos damos cuenta que los jóvenes tienen capacidad de movilización, capacidad de convocatoria, capacidad para generar transformaciones en nuestras comunidades, y me parece súper genial. Nosotros estamos ya iniciando la etapa de preguntas y respuestas.
Entonces, no sé si vamos a empezar a mostrar aquí ya la pantalla. Entonces, como ustedes saben, pueden hacer sus preguntas haciendo uso de la ventanita del chat y también pueden, en caso de que quieran participar, utilizando el micro, pueden hacer clic en la manito para que nosotros les podamos habilitar el micro para que ustedes hagan sus preguntas de manera oral. Entonces, mientras tanto y mientras recibimos las preguntas, no sé si Toboyan, tú nos quisieras dar algún mensaje que englobe un poco o que de repente nos sirva como una recomendación en este proceso de participación de juventudes en el marco de la revisión o del monitoreo de los ODS a nivel regional. Sí, y si quieren pueden decirme Toby, para que sea más fácil. Mira, es una pregunta importante. Creo que este tipo de agendas que parece haber sido construidas no muy lejos de nosotros y que parecen no como agendas internacionales que no, no, no puedo yo acercarme porque parece algo como muy sofisticado a veces, ¿no? Muchas personas jóvenes tienen esa idea. En realidad, estos objetivos de desarrollo sostenible se construyeron a partir de diferentes procesos de participación, diferentes análisis, problemáticas que estamos viviendo y compartiendo en el mundo. Y en el caso de las y los jóvenes, me parece muy importante que veamos la importancia y el rol de las juventudes en cada uno de estos objetivos y cómo todos se trabajan de una manera integral y que si estás trabajando, como el caso de Nicolás, una agenda de desarrollo sustentable en el campo, también tiene que ver con procesos de desigualdad, procesos de género, diálogo intergeneracional, reducir las brechas de desigualdad. Entonces, todos estos procesos están interconectados. Si bien en el papel los objetivos están separados, la realidad es que todo nos conecta, a todos nos toca, es parte de lo que necesitamos para como sociedades y países salir adelante. Entonces, las y los jóvenes lo tenemos que ver de una manera, ¿no? Así. El papel está dividido, pero la realidad es que cada vez que tú te sientes a trabajar en favor para mejorar tu sociedad, estás tocando la Agenda 2030 en más de uno de sus objetivos. Listo, muchísimas gracias, Toby. Todavía no tenemos ninguna pregunta, ni tampoco visualizo en el menú alguna manito alzada, así que hago la misma pregunta para Nico. Nico, tú también, ¿qué nos sugieres en este proceso de participación juvenil? Tenemos en cuenta que tenemos que levantar o que tenemos que organizar mesas juveniles. Muchos de los jóvenes ya cuentan con la guía para realizar estas mesas juveniles 2030. ¿Qué es lo que nos aconsejas para no dejar a nadie atrás? Ya que tú tienes una experiencia al pertenecer a una comunidad mapuche, cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que es muy importante que nadie quede atrás y para ello debemos ser proactivos. Creo que también la base de esto es que como jóvenes creamos y tengamos la fe y así lo hagamos valer de que este trabajo va a tener consecuencias, no que es un trabajo más, sino que realmente estamos haciendo algo serio y, y que va a poder reflejar lo que nosotros los jóvenes estamos pensando respecto a la Agenda 2030. Principalmente eso, la proactividad y la fe de que podemos realizar un cambio porque está en nuestras manos. Respecto a estos distintos grupos con los que podemos trabajar, yo creo que es súper importante que les realicemos las invitaciones, nosotros compartamos la información también como jóvenes, que seamos difusores para que seamos más, y si somos más y bien cohesionados, vamos a tener muy buenos resultados.
y también cuando se trate de culturas, ser respetuoso y generar diálogos interculturales más, tal vez que son un poco más libres en una u otra área, ya sea el idioma, protocolos, etcétera. Pero yo me quedo con una sensación muy positiva de lo que se puede conseguir y obtener después de este primer foro de juventudes, que también tiene la proyección de llegar a 2030. Entonces es el inicio y fe al trabajo del inicio. Eso, Rosario. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Nico. Bueno, no tenemos preguntas, chicos. Recuerden que pueden hacer las preguntas. Mientras tanto, solo darles algunas indicaciones. Es importante mencionar que la guía para mesas juveniles ya se ha compartido con las personas que se han registrado en la web, han registrado interés de organizar estos espacios locales. Entonces recuerden que tienen hasta el 22 para realizar estas mesas. Es importante que si ustedes precisan de repente de la carta de invitación al foro, con antelación, tienen que tratar de desarrollar sus mesas con tiempo para poderles emitir las cartas antes. Nosotros no les vamos a enviar las cartas en marzo a todos, sino si ustedes hacen una mesa de repente esta semana o la próxima semana, se les va a enviar la carta una vez que suban su reporte y suban toda la información que se les solicita. Entonces sí los animamos a que no esperen a un último momento, porque eso también implica conocer un poco cuál va a ser la logística, que ustedes de repente puedan ya tener en cuenta sus transportes y todo lo demás. Y pues bueno, también en caso de que algunos necesiten algunos permisos para viajes. Entonces, sí les solicitamos que lo hagan con tiempo y si tienen alguna duda, pues nada, escríbanos también en la página de Facebook, mándenos un mensaje, que gustosos nosotros los podemos ayudar. Entonces, bueno, no tenemos ninguna pregunta hasta ahora, y acaba de llegar una pregunta. De Roberto Josué dice, ¿cuál es la estrategia para acercarse con nuestras comunidades? ¿Cuáles son esos primeros pasos para que las personas confíen en ustedes? Esa es la pregunta de Roberto José. Toby, Nico, no sé quién de ustedes de repente quiere responder a esta pregunta. Pues yo puedo compartir de mi experiencia en trabajo comunitario, en mi caso, ¿no? Los procesos de construcción de proyectos en la comunidad se tienen que hacer con la comunidad, ¿no? Es muy importante no llegar con esta visión de yo que conozco de la Agenda 2030, ahora te la voy a enseñar, ¿no? Los diagnósticos participativos, que es sentarse, pueden ser complejos o más simples, sentarse con la comunidad a decir, bueno, ustedes qué observan, cuáles son sus problemáticas, qué tema les gustaría comenzar a resolver. Hace 2 años, por ejemplo, iniciamos un proyecto en un pueblo originario en la Ciudad de México, en una parte rural, semirural, con solo mujeres. Y ahí el proceso fue, ellas decidieron cuáles eran los temas que íbamos a trabajar, desde como cuáles íbamos a ver primero, cuáles íbamos a ver después, solo siempre guiado a que tenía que haber un proyecto conjunto entre las mujeres de la comunidad. Y fue un ejercicio muy interesante porque ahí descubrimos procesos de violencia obstétrica, participación, que a lo mejor no hubiéramos visto sin que ellas se hubieran participado. Y en ese marco, pues, en cada uno de los temas que ellas decidieron encontramos el vínculo con la Agenda 2030 y funcionó muy bien porque no fue decirles, mira, esta es la agenda y este es el problema que tienes que trabajar, sino más bien, esto es una agenda que se vincula con lo que tú has detectado y que en otros lugares lo están trabajando y eso genera mucha empatía. Entonces, siempre llegar con la comunidad, de trabajar de manera conjunta, como también, o sea, justo lo explicaba Nico hace un momento, que el trabajo comunitario es como de la mano y hacer que las personas se conozcan tiene muy buenos resultados.
Muchísimas gracias, Toby. Tenemos un comentario de Ana Lucía Castillo que nos dice, muchas gracias por sus especificaciones, ha sido de mucha ayuda. Es muy importante que hablemos en un lenguaje amigable. Eso es cierto, muchas veces nosotros al tener mucha información nos olvidamos que pues de repente otras personas no manejan la misma información que nosotros y de repente usamos palabras que son incluso un poco difíciles o de repente gestos o posiciones que no son entendidas por la cosmovisión y también de repente no son conocidas por un tema de que no tienen esa información en ciertos espacios. Entonces es muy bueno siempre tratar de no enfocarnos en hablar, sino más que eso, en que las personas entiendan lo que estamos diciendo. Nico, no sé si tú tienes algún consejo acerca o alguna respuesta para la primera pregunta, que nos dice cómo hacer cuál es la estrategia para acercarse a nuestras comunidades, ¿no? ¿Cuáles son estos primeros pasos? Toby ya nos dio una primera vista. ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, mi consejo, siguiendo un poco lo que dice Toby, es ser afectuoso, respetuoso y intentar siempre de llegar no solo, sino que, por ejemplo, con alguna persona que los pueda conocer, entonces de esa forma ya llegaste más familiar. Y por otro lado, si es que estamos hablando en este caso de una comunidad o pueblo indígena, siempre hay un líder o una cabeza, solicitar hablar con él primeramente para comentarle a grandes rasgos de lo que trata y hacerle ver la importancia de su opinión o la de su comunidad respecto a este proceso de jóvenes. Eso por mi parte, Rosario. Listo, muchísimas gracias, Nico. También es importante mencionar, mientras esperamos algunas otras preguntas o la solicitud para poderles abrir el micro, eh, es también importante mencionar que los jóvenes estamos representados en diferentes grupos. Entonces también hay grupos de jóvenes que son de la comunidad LGTBI, hay jóvenes que, por ejemplo, son afrodescendientes, jóvenes que son indígenas, jóvenes con discapacidades, juventudes que de repente pertenecen al área urbana, pero de repente a la zona de la periferia, entonces su dinámica social también es diferente. Entonces tenemos que tratar nosotros de promover cuando nosotros cuando llevemos este proceso a la comunidad, al territorio, tratar de ser lo más inclusivos posibles. Incluso en caso de que haya algún joven que de repente quiera promover una mesa con jóvenes indígenas, con jóvenes rurales, con jóvenes que pertenecen a un grupo en específico, no hay ningún problema, los alentamos más bien a hacerlo, porque muchas veces esas voces son las que no se escuchan mucho, ¿no? Entonces, pero eso no significa de repente que no queremos escuchar a otros jóvenes diversos, ¿no? Jóvenes que de repente sí están en áreas urbanas y tal, y que tienen también otros desafíos. Entonces, ¿cómo entre todos aprendemos y nos articulamos? Hay una persona que está escribiendo una pregunta. Tobin ya nos dice que se tiene que retirar. Muchísimas gracias, Toby, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto tenerte aquí. Te vamos a compartir la versión grabada de este webinar cuando lo tengamos listo. Y no sé si deseas dar unas palabras de despedida. Sí, solo agradecer, muchísimas gracias por el espacio, un gusto. Rosario, nos hemos visto por otras partes del mundo, espero ya poderte ver un día en México. Nico, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y enseñarnos el trabajo que están haciendo las juventudes mapuches. Creo que es como súper importante
aprender de estas experiencias. Y a todas y todos les dejé mis redes sociales, es mi Twitter, @tobianelr. Cualquier duda u otro comentario que quieran seguir, pues me pueden escribir. Lamento mucho tener que irme, pero tengo que ir a mi trabajo, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Toby. Ahora nos quedamos un momento más Muchas con Nico gracias, Toby. para absorber algunas otras preguntas y pues que tengas un súper día. Ay, gracias a todos. Adiós, que estén muy bien. Listo, ahora continuamos con las preguntas y respuestas. No sé si alguna otra persona tiene alguna otra pregunta o si es que quiere tomar la palabra para activar el micrófono desde nuestro lado. Caso contrario, igual ya podemos ir comentándoles un poco acerca de la guía. Es importante que en caso ustedes deseen desarrollar las mesas juveniles locales, puedan revisar la guía, porque ahí hemos compartido un poco cuáles son los ODS priorizados y algunas problemáticas de los jóvenes a las cuales queremos o para las cuales queremos recabar o recibir o colectar recomendaciones por parte de las juventudes en los territorios. También hay una guía para sustentabilidad durante este proceso a fin de reducir nuestra huella de carbono durante la facilitación de estos espacios. Y también tenemos una guía de seguridad que es importante tenerla a fin de que los jóvenes que participen lo hagan en espacios seguros y que sus contribuciones sean o representen al colectivo que participa en ese espacio. Es importante mencionar también que en la guía van a poder encontrar bastante material para desarrollar estas actividades y los invitamos más bien a que si tienen una duda, pues nos escriban al correo o a Facebook en la página que ahora tenemos y que nos sigan también en esta página en Facebook para así generar una comunidad. Listo, Nico, no sé si tienes algunas palabras, yo creo, de despedida, porque ya no... Uy, aquí tenemos una pregunta. Dice, esta es de Roberto Josué Rodríguez Santiago. ¿Cuáles creen que puedan ser los primeros pasos para que en comunidades indígenas se puedan romper los estigmas de los adultos sobre las juventudes? Rosario, muy buena pregunta, Roberto. ¿Se me escucha, Rosario? ¿Bien? Sí, Nico, se escucha muy bien. Ya, genial. Bueno, la pregunta va relacionada de los mayores a los jóvenes en las comunidades, ¿verdad? Sí, Nico. Dice, ¿cuáles creen que pueden ser los primeros pasos para que en las comunidades indígenas se rompan los estigmas de los adultos sobre las juventudes? Yo creo que los primeros pasos es generar una visión común de la comunidad, de hacia dónde desea avanzar. Y en ese sentido está la visión de los mayores y de los jóvenes. Eh, Ahí siempre se van a generar diferencias por un tema natural de cómo fueron criados, cómo crecieron, pero se siguen manteniendo una línea base y en base a eso buscar puntos de intersección de la información y resaltar o valorizar en mayor medida esos puntos donde las visiones de los mayores y de los jóvenes tienen esa interacción. Reforzar esas interacciones y también cuando es necesario, por ejemplo, que hay mayores dentro de una comunidad que simplemente se cierran a las tecnologías, pero por otro lado un joven puede ver como una muy buena alternativa a la tecnología, eh, hay que saber comunicarla en el sentido de qué beneficios trae para él o para la comunidad, para las personas, y también cómo mostrar que esa tecnología no afecta ni se
ni daña la cultura propiamente tal. Creo que es súper importante visibilizar sin dañar la cultura, sino que poder prolongarla. Eh, pero creo que siempre tiene que ser con la visión de ambos y buscar esos puntos de interacción, porque nosotros los jóvenes de repente eh, desechamos cosas que para los mayores son fundamentales y que con el tiempo vamos pensando o aprendiendo que realmente así era. O los mayores se pueden cerrar a cosas que nosotros creemos que están bien y con el tiempo también se van a dar cuenta que así era. Entonces, eso, buscar visiones y valorizar en mayor medida las interacciones de estas. Listo, muchísimas gracias, Nico, por esa respuesta bastante acertada. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta. Estoy revisando aquí si tenemos una manito alzada para poder darles el micro. Tampoco tenemos. Entonces, Nico, no sé si nos puedes dar un mensaje para concluir este seminario de acuerdo al tema que hemos tratado el día de hoy. Sí, muchas gracias para ir finalizando a todos y a todas quienes se quedaron hasta el final de esta sesión. La verdad que lo de ese día, el que hemos visto el día de hoy, la reducción de las desigualdades, al igual que toda la agenda, es muy importante, pero también en reducir las desigualdades quiero dejar un comentario que cómo nosotros lo estamos viendo, cómo nosotros lo podemos interpretar y cómo nosotros podemos generar planes de acción para avanzar hacia un mejor planeta. La reducción de las desigualdades está también en la forma de cómo nosotros vemos y hacemos sentir al resto de las personas. Eso, Rosario, muchas gracias a todos. Peucayal, Mayún Mayún. Oh, muchísimas gracias, Nico. Y es muy cierto, ¿cómo es que nos vemos a todos? Es una región muy diversa, es una región con múltiples colores, con múltiples aristas. Y cómo es que nos vemos entre todos. Si nos vemos como juventudes, ¿no? Con diferencias que nos enriquecen, o si de repente nos vemos de una manera fragmentada, cómo así nosotros podemos generar empatía entre los grupos de jóvenes, generar empatía también con otros grupos, para que de esa manera cuando pensemos en el desarrollo, cuando pensemos en hacer política pública, cuando, no sé, cuando muchos de ustedes son ya potenciales tomadores de decisiones, muchos de ustedes ya lo son, puedan tener en consideración como que cada una de esas decisiones puede contribuir a la reducción de estas brechas, ¿no? Y cómo de manera genuina trabajar por ello. Entonces, chicos, muchísimas gracias por haber participado de este seminario, reiterando la invitación a todos a sumarse al proceso local y llevar este proceso a sus comunidades, a los jóvenes de sus comunidades. Y asimismo invitarlos a que nos sigan en redes sociales y agradecer nuevamente a todos, agradecer a Nicolás por apoyarnos en esta sesión, agradecer a Torian también por sumarse a esta sesión y agradecer a las organizaciones que nos vienen apoyando en este proceso, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es CEPAL, por facilitarnos este espacio, por apoyarnos en este proceso, al Young American Business Trust por facilitarnos esta plataforma virtual para comunicarnos con ustedes, y a las organizaciones juveniles que vienen promoviendo este espacio de manera voluntaria. Caricuao propone, Juventudes Unidas en Acción, Defensores su Planeta, Hemisferio Sustentable, Reacción Climática, Latam, The Millennials Movement. Es para nosotros un gusto contar y estar en este proceso con ustedes. Bueno, mi nombre es Rosario Díaz Garavito. Ha sido un gusto poderlos apoyar en esta sesión y espero verlos en los siguientes pasos de este proceso. De esta manera culminamos las capacitaciones temáticas y las colgaremos en el canal de YouTube de el Young American Business Trust para que las puedan revisar posteriormente. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo.